abajo donde dice luz ER, es digamos que lo de adentro. Ajá, por eso les decía, imagínense como en su casa, que está por una pared, esta es la ventana, esto es adentro de su casa y acá afuera están los ribosomas. Les dije, no están así como perdidos en la célula, están muy, muy cerquita, pero siempre nos van a poner dibujos así para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí tienen el ribosoma, aquí está el RNA mensajero, acá está saliendo el péptido recién sintetizado o neosintetizado, como se dice generalmente. Está la secuencia señal, los zip code, lo reconoce una proteína que se llama SRP, que es la que les dije que parece una salchichita, se pega. Y si se fijan, se une o tiene relación con ribosoma, con todo el péptido y con la región de la secuencia señal. Y una vez que eso sucede, hay una proteína que está al ladito del translocón que se llama receptor SRP, que es el que lo jala. Le dice para dónde tiene que irse y una vez que lo jala, el péptido entra al translocón, se une a una proteína que hay en el centro, entra por completo al retículo endoplásmico rugoso y aquí le van a ayudar un montón de proteínas que son consideradas chaperonas y ya les comenté que las chaperonas ayudan a que se doblen las proteínas. Hay ciertas proteínas que por las mismas cargas que traen rápidamente ellas se doblan solitas, pero a veces se doblan mal, entonces las chaperonas les ayudan a que se vuelvan a doblar de forma correcta, ahora sí, o los ayudan a moverse en regiones cercanas, ¿no? O sea, no los sacan de un organelo, simplemente los mueven dentro de ese mismo organelo para que se acerquen a algún tipo de enzima. ¿Esto quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, vamos a platicar ahora sobre los métodos de cuantificación. En la clase pasada alcanzamos a ver dos, que serían los fluorométricos, y les comenté que de esos teníamos el más conocido y el que se hace pues en todos los laboratorios, que es el de absorción por UV. O sea, ustedes meten simplemente la muestra a un espectrofotómetro. Ya han trabajado con espectrofotómetros, ¿verdad? Oro. Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, entonces hagan de cuenta que ustedes solo lo meten ahí en la celdita, leen en el espectro. Esto se lee generalmente a 280 nanómetros. No me acuerdo si les había dicho la vez pasada, pero este es a 280 nanómetros. Y nosotros ahí podíamos detectar lo que ustedes ya sabían, ¿no? Aminoácidos aromáticos como tirosina, triptófano y fenilalanina. Y pues ya, o sea, sin problemas. No cualquier muestra se puede meter ahí, pero pues al menos cuando hablamos de una solución de proteína que está en agüita, pues sin problemas podemos cuantificarlo de esa forma. El siguiente les dije que era el ensayo Qubit y ahí les comenté que se parecía a un nanodrop. Si ustedes se quieren imaginar cómo es un nanodrop, solamente hagan de cuenta que es como del tamaño de un teléfono fijo en casa, o sea, no es nada grandote, es una base más o menos así, que tiene un brazo y ese bracito está así. Entonces, este brazo lo que hace es levantarse y cuando el bracito está levantado, se destapa una puntita del equipo más o menos así cuadradita como la que les intenté dibujar ahí. Y, para que se imaginen ustedes como qué cantidad de muestras se usa, en esa puntita que yo les digo, cabe una gotita. Pero ¿de qué tamaño sería la gotita? No el tamaño de gota que se formaría cuando ustedes trabajan con las pipetas de vidrio, sino hagan de cuenta que cuando utilizan una jeringa con su respectiva aguja, tal vez hasta una jeringa de estas de insulina, cuando apenas sacan una gotita de esa jeringa de insulina,
de ese tamaño de muestra es lo que se necesita. Entonces, una vez que ustedes colocan la gotita ahí, vamos a dibujarla, vamos a poner un puntito ahí. Ya que está la gotita ahí, ustedes bajan el bracito de ese equipo, vuelve a quedar cerrado y ese equipo está conectado a una computadora. Y entonces, adentro de ese equipo, obviamente tiene detectores y ya con eso puede hacer la cuantificación de proteína. Entonces, es una cantidad muy poquita la que se necesita, ¿no? Pero les comenté que no es un equipo muy barato y a lo mejor para un laboratorio o incluso para una escuela que no se va a dedicar a trabajar todos los días con eso, pues no es como muy rentable. A menos de que ustedes tengan un laboratorio en el que trabajan con purificación de algún tipo de proteína, sin importar cuál es la función, sí conviene tenerlo, ¿no? Porque se sabe que el equipo se va a usar todos los días, porque es para lo único que sirve. En cambio, un espectrofotómetro normal, ustedes pueden cuantificar lo que sea, ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos, cualquier tipo de reacción ustedes, obviamente que pueda ser leída em, a la longitud de onda de UV, pues entonces sin problema lo pueden utilizar. Ujú. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, Miss. Ahora, existen otras técnicas para la cuantificación de proteína. Y entre ellas tenemos a Buret, que ustedes ya la conocen, a Lowry, a Bradford y a BCA. Vamos a empezar con Buret o con Buret, que es lo que ustedes ya hicieron en algún momento en el laboratorio. Y en Buret, si ustedes recuerdan, es el fundamento se basa en la formación de un complejo coordinado, coloreado, que tiene el cobre con los grupos aminoalfa de los aminoácidos que están unidos por un enlace peptídico. Si los aminoácidos andan sueltos ahí por el medio o en su tubito, que digamos que en su tubo tienen 100 aminoácidos, pero todos sueltos, todos separados, no se va a formar el complejo coloreado. Tiene que haber un enlace peptídico entre ellos para que el complejo coordinado se pueda formar. ¿Sí me siguen hasta ahí o ya los tengo bien perdidos? Sí, maestra. Ok, entonces ustedes ya lo vieron en el laboratorio, es bien rápido, ustedes solamente le ponen el reactivo y tiene que estar en medio básico, por eso el reactivo hidróxido de sodio y listo, ¿no? Con eso sale su prueba, ustedes se dieron cuenta que daba una coloración como color púrpura. Y aquí yo les comentaba que una desventaja que llega a tener Biuret es que es poco sensible. Y entonces, cuando nosotros hablamos de cuantificación de proteínas, pero a nivel de investigación, las concentraciones son muy bajitas, entonces no sirve mucho el Biuret. Y les comenté que Biuret sí que lo llegaban a utilizar en laboratorios de análisis clínicos para determinar la presencia de ciertas proteínas en sangre, obviamente por la cantidad de proteínas que hay ahí. Ujú. ¿Qué vieron ustedes con Biuret? Que si no hay un control de la temperatura, puede cambiar el color cuando la muestra no solo trae proteínas, sino también trae carbohidratos. Ujú. Con base en Biuret se desarrollaron otras dos técnicas. ¿Cuáles? Lowry y BCA. Ujú. Con el objetivo, evidentemente, de que la prueba o que este reactivo funcionara de mejor forma. Entonces, si van a anotar algo, anótenlo para que empiece con lo que. Maestra, de casualidad, para la prueba de Bradford se ocupa el espectrofotómetro, ¿no? Para No mal. todos, Ok. para todos vamos a utilizar espectro.
Pero ahorita platicamos de eso. Bueno, entonces, como les mencioné, aquí Lowry y BCA van a partir de una reacción de Biuret. Biuret en el laboratorio nosotros lo hicimos solamente cualitativo, es decir, solo veíamos cambió o no cambió, o no cambió. Lo podemos hacer también cuantitativo sin problema. Se hace un barrito de longitud de onda, a ver en dónde da mejor. A veces se usa aquí en los 40 nanómetros. Ay. Ahora, ¿qué pasa con Lowry? Que va a ser el primerito que vamos a explicar porque es muy sencillo. Va a haber una reacción de 2 pasos. En esta reacción de 2 pasos, la primerita es la misma de Biuret. Ahí no hay problema alguno. La segunda se hace con un compuesto que se llama folín-ciocaltó. Entonces, con folín-ciocaltó se hacen reaccionar los grupos fenólicos. Y se lleva a cabo una reducción del compuesto de folín-ciocaltó, y va a haber un cambio de coloración. Entonces, si ustedes se acuerdan, Biuret quedaba como color púrpura, que es justo el color del que está hecha la tablita, para que hablemos del mismo colorcito. Y cuando se da la segunda reacción, el color de la muestra, siempre y cuando traiga proteínas, va a cambiar a color azul. ¿Qué ventajas va a tener? Que yo voy a poder detectar proteínas a una concentración mucho más bajita. Entonces, por eso se dice que es sensible. ¿Qué desventajas tienen? Que es un poquito laboriosa la técnica, pero pues nada del otro mundo. Y el problema también es que es sensible a detergentes, es decir, los resultados se pueden alterar en presencia de detergentes. Y ya les había platicado que el que se diga que hay una sensibilidad a detergentes en proteínas es importante porque muchas veces la extracción o la purificación de una proteína conlleva a utilizar a ciertos tipos de detergentes, que les dije, no son los detergentes con los que lavan los trastes, sino detergentes en específicos, detergentes iónicos.
Ujú. Eso sí haría que se alteraran un poco los resultados. Ujú. ¿Qué otro problema hay? Que dependiendo de la muestra que se use, puede llegar a haber interferencias. Entonces, para cuantificar proteínas, por ejemplo, en alimentos, no se puede utilizar Lowry. Se prefiere utilizar Bradford o una técnica que se llama Kendall, que ahorita solamente se las voy a escribir, pero no vamos a entrar tan a detalle a esa prueba porque la van a ver en biotecnología de los alimentos. Ahora, la siguiente prueba, que es o se basa en, no me faltó aquí decirles, en Lowry, también se hace como un barrido en todo el espectro para ver en qué longitud de onda absorbe mejor, y el barrido se hace desde 650 hasta 750 nanómetros. Entonces ya dependiendo de la muestra con las que ustedes trabajen, ven en dónde sale mejor el barrido y con esa longitud de onda se quedan. Con BCA, es la otra técnica que les dije, esto se llama reacción del ácido bicinclonínico. Esta reacción del ácido bicinclonínico también se da en dos pasos. Ajá, son dos pasos. Y la primera reacción es Biuret. Y en la segunda reacción es la formación de un complejo cobre más BCA. ¿Qué quiere decir? En esta reacción lo que se va a hacer es formar el complejo coordinado coloreado del cobre, que acuérdense que hay una reducción de cobre más 2, pasa a cobre 1. Y entonces, una vez que se forma ese complejo coordinado, únicamente aquellas moléculas de cobre que estén en el estado 1 o más 1 van a poder formar un complejo con el BCA, con el ácido bicinclonínico. Y una vez que se forma este complejo, entonces se hace la cuantificación. Y entonces aquí se va a generar un color, pues ahora sí podríamos decir que púrpura o morado. No, morado ya vamos a ponerle. Es decir, ya es muy intenso el color. Ujú. Ya parece como una uva. De ese color queda. Y en esta reacción, en BCA, nosotros podemos detectarlo a 562 nanómetros.
Este del BCA ya no se hace tanto un barrido porque la mayoría, si no es que todos, ya se compra un kit. Entonces ya les venden una cajita que trae todo listo y que únicamente ustedes van a ponerle en una plaquita. ¿Conocen las placas de lisa? Creo que no. No, maestra. Las plaquitas de lisa son unos rectangulitos así, como la que le estoy pintando arriba, que tiene un montón de pocitos. No tiene esa cantidad, tiene más porque tiene 96. Y le caben 200 microlitros a cada pozo. Y entonces ustedes ahí van poniendo su muestra y el reactivo y lo meten a un lector de lisa, que también es un espectrofotómetro. En estas placas se hacen un montón de pruebas, se hace el crecimiento de células, se hace pruebas serológicas, tiene muchas funciones. Entonces el BCA, el kit que venden, está hecho para placas de lisa, así se llaman, placas de ELISA. Y se llaman de ELISA porque se hicieron con el objetivo de hacer una prueba que se llama ELISA. Y entonces es muy rápida, es muy sencillo hacerlo. Y la última prueba es la de Bradford. Esta prueba de Bradford es la más usada, la más sencilla, y esa sí la van a tener que hacer en algún momento en la carrera, una y otra vez. Esta se utiliza un colorante que se llama azul brillante. Y este azul brillante tiene otro nombrecito que es G250 porque hay azul brillante con diferentes números, pero no todos funcionan para Brasford. Entonces, este azul brillante G250 tiene la característica de unirse a las proteínas. Simplemente se va a pegar y listo. Y lo hace generalmente sobre aminoácidos básicos. ¿Quiénes son los básicos? Aquí se los puse. Tenemos a lisina, arginina e histidina. Generalmente a ellos es con quien se va a pegar. Entonces, eso hace que la proteína tome un color azul. Es como nosotros lo vamos a identificar. De hecho, este azul brillante G250 se utiliza también para hacer el gelecito del que estuvimos hablando en la clase pasada, que nos tardamos un buen de tiempo, el de poliacrilamida, los de SDS Page. Para que las bandas se ven bandas azules, se tiñe con este azul brillante. Y entonces, pues es más fácil detectarlo, ¿ok? Es el, como les comento, es el más común y tiene pocas interferencias en realidad, por eso se utiliza muchísimo. Y Bradford también lo vamos a hacer, o más bien, no lo vamos a hacer. Bradford también se puede identificar con el espectrofotómetro. Y eso se hace a 595 nanómetros. Ahora, ¿qué ventajas tiene G250? Que sus aminoácidos preferidos son, como les dije, los básicos, pero también tienen la capacidad de unirse a aromáticos. Entonces, ya por Bradford no hay ninguna proteína que se le escape, porque ya sería mucho mala suerte que no tuviera ningún aromático y tampoco ningún básico. Entonces, es muy raro que alguna
muestra no pueda identificarse o cuantificarse por proteínas por Bradford. Ahora, como les comenté, hay una prueba que se llama Kendall. Se los voy a escribir porque no se dice o no se escribe como se oye. Se dice Kendall, pero se escribe así. El método de Kendall se utiliza para alimentos, pero a pesar de que se utiliza para cuantificar proteína, se debe de tener cuidado porque en realidad Kendall lo que hace es la detección de nitrógeno. Entonces, para fines de investigación, no se ocupa Kendall. Para fines de pruebas en alimentos, para determinar, si han visto en las etiquetas viene el contenido de proteínas, carbohidratos y lípidos, esa cuantificación de proteínas sí se hace por Kendall, porque estamos hablando de cantidades bastante grandes y en los laboratorios hablamos de cantidades muy pequeñitas. ¿Tienen alguna duda, chicos? Maestra, y esa de Kendall, entonces puede identificar otras cosas que no sean proteínas y lo que identifica es el nitrógeno. Sí, si hay nitrógeno inorgánico en la muestra, lo va a detectar. Aquí mis gracias. De nada. ¿No hay más dudas, chicos? Entonces, con eso terminamos proteínas. Y hasta aquí viene el examen. Ujú. Lo que vamos a ver ahorita, o lo que vamos a empezar a ver, ya es para el tercer parcial. Y ya casi se nos acaba el semestre. Todos tienen sus colores y sus hojitas, ¿cierto? ¿Sirven las plumas de colores, Miss? Claro que sí. ¿Están en casa o están en campus? En casa. Perfecto. Entonces les va a quedar más bonito. Veamos. Les dije que hoy teníamos una actividad que va a ser para empezar a hablar de ácidos nucleicos. Este tema de ácidos nucleicos abrirá las puertas para hablar acerca del flujo de la información genética o antes conocido como dogma central. Es el último tema en cuanto a macromoléculas. Con eso nosotros terminaríamos porque ya hablamos de todas las existentes en un organismo. Y una vez que terminemos dogma central, va a cambiar un poquito como lo que determina, o sea, el último tema que vamos a ver es de enzimas. Entonces eso como que a veces dicen, ¿y como por qué lo vimos hasta aquí? Lo vamos a ver porque se les empieza a explicar un poquito
cuál es la función de las enzimas, cómo se pueden estudiar, cómo se clasifican. Y entonces ustedes aprenden qué es lo que pueden hacer ellas. Después ya tendrán una clase específica de enzimología, pero ustedes ya deberían de traer las bases que les voy a dar yo. Yo espero que sí se acuerden ustedes hasta que lleguen a séptimo, porque me parece que la ven en séptimo, o si no, la ven en sexto. Sí, creo que en sexto. Entonces, los ácidos nucleicos es la última biomolécula, como les mencioné, pero como siempre dicen, no porque sea la última es la menos importante. En realidad, los ácidos nucleicos son de suma importancia porque ellos van a guardar celosamente la información genética que ustedes traen de su familia desde hace cientos de años. Obviamente, un ácido nucleico solito, así separado por la vida, pues no dice nada, pero cuando los ácidos nucleicos se unen y forman un polinucleótido, ahora sí que van a dar muchísima información y los ácidos nucleicos o los polinucleótidos que van a formar cadenas de DNA o cadenas de RNA, pues podrán darnos información desde quién fue a lo mejor mi tatarabuela, nos podrá dar información de si en mi familia existen antecedentes de ciertas enfermedades o de ciertos trastornos. E incluso es tan interesante, de hecho a mí por eso me gusta mucho la materia de biología molecular, aunque a los alumnos no les gusta, se me hace muy bonito porque les va a dar idea de por cuántas enfermedades o ataques de virus pudieron pasar los organismos. Entonces, a lo mejor en unos 20 años, cuando lleguen alumnos a estudiar algo de genética o de biología molecular y tomen muestras de ustedes, podrán podrán contar que hubo una pandemia sin necesidad de platicar con ustedes, porque el material genético dice todo. E incluso el material genético puede contar la historia de los gemelos cuando los gemelos tienen estilos de vida completamente distintos. O sea, tal vez su material genético sea igual, pero empieza a marcarse de diferente forma si es que a lo mejor el gemelo, uno de los gemelos, le gusta fumar mucho o le gusta tomar. Se va a ir marcando el DNA de diferente forma. Entonces, el DNA cuenta todo. Por eso los ácidos nucleicos son importantes. Estos ácidos nucleicos, como les dije, una vez que se unen, vamos a ir hablando después cómo se unen, cómo se llama el enlace, pero cada uno va a ser un ácido nucleico. En estas bolitas que yo les pinté, cada uno es un ácido nucleico. Cuando ellos se unen, forman un polinucleótido. Y este polinucleótido puede ser DNA o RNA. Y como les dije, a partir de aquí se estudia el flujo de la información genética. El flujo de la información genética es conocido como dogma central. De la biología molecular. Pero a muchos no les gusta decirles dogma central, ¿no? Porque dicen que dogma se oye como una palabra muy de religión o algo así, o sea, pues cosas que tienen en su cabeza, ¿no? Entonces no les gusta usarla. Y muchos lo que únicamente usan es flujo de la información genética. ¿Ok? ¿Cómo es este flujo? ¿Cómo es este dogma central? Nosotros vamos a partir de una molécula de DNA. Y esta molécula de DNA puede sufrir o puede pasar por un proceso que se llama transcripción. Y cuando el DNA pasa por el proceso de transcripción, se va a obtener RNA.
Puede ser RNA mensajero u otro tipo de RNAs, que ahorita lo vamos a dejar así con un asterisco para que no se complique en su vida. De hecho, yo el dogma central se los voy a dar a nivel primaria, pero para que ustedes vayan aprendiendo y el molecular se los den a nivel licenciatura. El RNA mensajero, únicamente el RNA mensajero, únicamente va a sufrir un proceso que se llama traducción. Y la traducción es de la que hablábamos ahorita, que dijimos que era el paso del RNA mensajero a proteína. Estos dos pasitos de los que hablamos aquí, transcripción y traducción, eran los que fueron los que se descubrieron al inicio. Y era como lo único que se sabía. Y entonces por eso determinaron llamarle dogma central, porque decían, un DNA siempre va a pasar a RNA y un RNA siempre va a pasar a proteína, por eso le pusieron dogma. Después ya le agregaban la palabra central, o sea, le decían el dogma de biología molecular, después le agregan la palabra central y luego ya llegan otros a decir, no, no le vamos a decir dogma, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen cosas completamente diferentes. Ah, algo se me olvidó aquí. La replicación. La replicación también fue de las primeritas. Vamos a poner el de 3, aunque no es el 3. No viene en un orden, sino estoy marcando los eventos. La replicación no es otra cosa que sacar copias del DNA. Ya en su momento vamos a saber por qué es diferente hablar de replicación y por qué es diferente hablar de transcripción. Porque yo no puedo decir que se sacan copias con la transcripción. Donde sí se sacan copias, lo vamos a poner aquí, es en la replicación. Y entonces, esto era como el eje de todo. Ajá. Después se dieron cuenta que no siempre íbamos a ir en ese sentido, sino que también algunos RNAs iban a convertirse en DNA y lo iban a hacer como de forma normal. Entonces decían, ahí está rompiendo lo que le llamas dogma, porque ya está pasando otra cosa. ¿Por qué sucede esta otra cosa de la que vamos a hablar ahorita? Porque van a existir entidades biológicas que pueden tener material genético completamente diferente a la de los organismos. ¿Se imaginan ustedes a quién le llamo entidad biológica? ¿A quién no le puedo llamar organismo? Es algo que tiene material genético. ¿Un virus? Exacto, un virus. ¿Por qué no le puedo llamar organismo? Porque tiene que meterse a la célula para tener vida, por así decirlo. Exacto. Muy bien. Entonces, las entidades biológicas vinieron a romper todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener virus que van a tener como material genético DNA de cadena sencilla. SS nos quiere decir DNA de cadena sencilla. Y en su momento les explicaré por qué. Pueden tener DNA de doble cadena, DS. Pueden tener RNA de cadena sencilla y pueden tener RNA de doble cadena. Entonces, fíjense la variedad de material genético que un virus puede tener. Entonces, aquellos que van a tener RNA van a romper con este dogma que ya se hablaba, que ya se sabía. ¿Por qué? Porque ellos cuando
infecten a una célula hospedera, su RNA, digamos entre comillas, porque eso no es lo que está pasando, entre comillas se replica, pero no se replica como un DNA. No hay una replicación como el DNA. ¿Qué es lo que necesita hacer? Necesita formar una molécula intermediaria. Y esta molécula intermediaria, vamos a ponerlos a ellos dos, va a formar una molécula intermediaria. Y esa molécula intermediaria va a ser DNA. ¿Cómo lo hace? Mediante un proceso que se llama retrotranscripción o transcripción reversa. Transcripción o transcripción reversa. Entonces el RNA lo va a pasar a DNA. Y ese DNA lo va a volver a pasar a RNA. De esa forma hace sus copias. Entonces, si se fijan, no lo hace como el DNA, que el DNA pasa de DNA a DNA, 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 o sea, hace una copia, otra. El RNA no lo puede hacer. El RNA tiene que pasar a DNA y el DNA vuelve a pasar a RNA y entonces de esa forma obtiene sus copias. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? No, Miss, todo bien. Perfecto. Entonces, para poder entrar de lleno a los nucleótidos, nosotros tenemos que saber que hubo una historia que les van a ir contando a lo largo de sus materias. Hay un link que les acabo de pegar, todavía no lo abran, primero escúchenme. Y esta historia les va a ir diciendo cómo llegamos a conocer lo que ahora nosotros tenemos como biología molecular, como genética, como farmacogenética, y vamos a poder entender por qué se guarda en nuestra información genética. Ahorita nosotros lo que tenemos que ir aprendiendo de la historia es cómo se dieron cuenta que teníamos una molécula completamente diferente a una proteína, a un carbohidrato o a un lípido. En el momento en el que el investigador del que van a conocer ahorita se da cuenta que existe, pues le cuesta un montón de trabajo porque supuestamente ya se conocía todo lo que existía en un organismo vivo. O sea, tal vez no se sabía para qué servía, pero decían, o sea, en un organismo vivo lo único que puede haber es proteínas, carbohidratos, lípidos, minerales y se acabó la vida, ¿no? O sea, de eso está hecha. Pero después se dieron cuenta que no, que había algo raro ahí. Y de ahí viene toda una historia en la que van a ir conociendo a muchos investigadores. Y yo quiero que nosotros conozcamos al más antiguo. ¿Por qué? Porque a veces nos saltamos y de repente ya empezamos a ver los experimentos de Griffith y ya aparte como que, pues que le pone material genético y que se pasa y que hace esto y no sé qué, pero él ya parte sabiendo que hay algo, pero no para qué servía. Y ese algo lo descubrió alguien, que es el que van a conocer el día de hoy. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad que van a tener? Primero escuchen, van a tener suficiente tiempo. Les voy a dar 40 minutos para hacer una historieta. Tienen que hacer una historieta. ¿Para qué les estoy pidiendo historieta? Pues no porque no se me ocurrió otra cosa, sino porque yo me he dado cuenta que cuando les hablamos de historia,
a los alumnos, cuando les empezamos a nombrar a un montón de investigadores, como que lo único que hacen es acordarse así de, sí, 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 Mendel hizo las retrocruzas, ajá, ajá, Griffith vio lo de la transferencia del material genético, sí, 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 muy bien, Avery hizo tal, y ya, o sea, no tienen ni idea cuál fue el aporte que cada uno hicieron. Entonces, yo quiero aquí que ustedes realcen cuál es el aporte. Él descubrió que había un material distinto. Ahorita yo ya les puedo decir, él descubrió que había un material genético, pero él se murió sin saber que era un material genético. Él sabía que descubrió algo completamente diferente. Y él, por el lugar en el que vivía, se le facilitó estudiarlo, porque el material genético es hasta cierto punto muy delicado de estudiar. Delicado en cuanto a que se degrada fácilmente si lo tratamos mal. Ujú. Entonces, debido a que él vivía en una zona que hacía muchísimo frío, que estaba nevando y cosas así, pues por eso le fue sencillo estudiarlo. No recuerdo si en el video se los mencionan como tal, pero él aprovecha esas temperaturas frías y de hecho mantiene su casa fría, o dice que es su laboratorio, pero su casa, y eso es lo que le ayuda a llevar sus experimentos hasta el final. Entonces vean el video. El video está en inglés. Yo traté de buscar uno en español que tuviera toda la información, pero no encontré ninguno. O sea, todos se lo saltan así como que, ya lo descubrió, fin, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero ahí sí lo da muy a detalle. Entonces, tienen suficiente tiempo para que lo vean una y otra vez y hagan su historieta. Obviamente, la historieta es a manos, aunque les salgan feos los dibujos, aunque su dibujo sea una bolita con patitas y manos y ya, me doy por bien servida. Ujú. A trabajar, chicos, y en un ratito se les va a abrir la asignación. Entonces, si tienen dudas, me avisan. Mi individual. Mande. Mande. Es individual. Sí. Ya que están en casa, háganlo individual para ser más fácil. Gracias.
Maestra, una duda. ¿Cómo traducimos el que dice que es como nuclear? O sea, ¿sí le ponemos nuclear o lo referimos Sí, mejor como ADN? Sí, ok, gracias. así se llama DNA nuclear. Ujú.
Miss, ¿cuántos cuadros deben de ser? Oye, ¿quién preguntó? ¿Cuántos cuadros deben de ser del cómic?
Ahorita les abro la asignación de nuevo para los que no alcanzaron a subir. Maestra, ¿cree que pueda dar un poco más de tiempo, por favor? Es que, bueno, entre estar traduciendo un poco más o menos, sí tarda un poquito, por favor. ¿Tienen clase ahorita después de esta? No, Miss. Es la última. Ok, se las dejo abiertas hasta las 4, ¿les parece? Sí. Sí, maestra, gracias. Entonces ahorita ya se pueden desconectar, pero me lo mandan. Quien ya lo haya enviado y estaba incompleto o algo así, lo vuelve a subir ahí o me lo manda por chat privado. Sin problema. Miss, Mande. una duda rápida. ¿Tienen que venir a fuerzas coloreado? Al menos a colores. A lo mejor ya que le rellenes todo con colorcito, pues tal vez no, pero sí con colorcito, ¿ok? Ok, Miss. ¿No? Sí, Entonces, chicos. Gracias, ¿Cómo? Miss. sí, sí, no importa si es muy poquito, por así decirlo. Con que esté Pero completo todo lo que hizo es más que suficiente, ¿ok? ok, gracias, Miss. Bueno, pues de ¿Puede ser nada, a las chicos. 4? Sí, Es que nada más ahorita actualizan y ya. es que ahorita ¿Cómo? tengo otras cosas que hacer, entonces no sé si podría dar más tiempo de las 4. Me lo envías por chat privado. Sí, bueno, gracias. Bueno, adiós, chicos, cuídense mucho. Gracias, maestra. Igualmente, bonita tarde. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias, Miss. Hasta luego. Bye, maestra, gracias. Gracias a ti, nos vemos. Oiga, profesora, Mande, Emilio. si yo, bueno, la hice hasta donde bueno, tiene hasta donde purificó las nucleins, ahí puede estar bien, o sea, Y pero te falta en donde determinó que había, ¿no? O sea, sí vas a poner que había. sí, o sea, ya puse, pues, Sí, está bien. o sea, puse hasta donde ya las purificó, pues, hasta ahí dibujé. Ok, Emilio, está bien. Ok, gracias. Bueno, chao.